¿Cómo se supone que los ministros del Evangelio vamos a poder hacer la obra del Señor cuando este tipo de persona está tratando de infiltrarse en las iglesias vestidos de ovejas, disfrazados de ovejas? Algo interesante en esta lista de adjetivos, si tú la puedes leer en el idioma original, te vas a dar cuenta que la lista comienza con dos palabras que poseen el prefijo philos, que significa amor. Dice amadores de sí mismos y amadores del dinero, philargurio, amadores del dinero. Pero la lista termina con otras dos palabras que tienen el mismo prefijo. Eso no se ve en español, pero dice amadores de los deleites en vez de ser amadores de Dios. De manera, mis hermanos, que el problema de esta gente no radica en el hecho de que ellos hacen cosas malas. Se trata de algo más profundo. Su corazón está tan dañados que sus corazones están tan dañados que ellos aman lo que no deben amar y ellos aborrecen lo que no deben aborrecer. Es de esa fuente corrupta que brota todo lo demás. Y de hecho, de paso, ¿saben por qué mucha gente prefiere seguir las enseñanzas de hombres como estos en vez de seguir las enseñanzas de los predicadores fieles de la palabra de Dios? Porque sus corazones están tan dañados como el corazón de sus maestros. Es por eso que las iglesias de la prosperidad están llenas de gente. Están llenas de personas amadores de sí mismas y están llenas de personas amadoras del dinero. Los que predican se aman a sí mismos y aman el dinero, y los que lo escuchan se aman a sí mismos y aman el dinero. Por eso están llenas de personas. Ahora bien, ¿hay algo que nosotros como pastores podamos hacer o decir que sea capaz de cambiar radicalmente el curso de los afectos de esas personas? ¿Existe algún programa, existe algún tratamiento psicológico que sea capaz de cambiar el corazón de estas personas para que en vez de ser amadores de sí mismos, amen a Dios y a los demás? Para que en vez de ser amadores del dinero, amen la verdad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada. Nada. No tenemos capacidad para hacer eso. No podemos cambiar el curso de los afectos de esas personas. Esas personas no pueden cambiar porque no quieren cambiar. Y nosotros no podemos hacer absolutamente nada en nuestra propia capacidad para cambiar el curso de sus afectos. Esa es una de las razones por la que el ministerio nunca ha sido fácil y nunca lo será. Versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Esa no parece ser una nota muy alentadora para un joven pastor como Timoteo, que para colmo de males podemos inferir de las cartas de Pablo que Timoteo tenía una tendencia a retraerse. Y Pablo tiene que decirle: Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mis hermanos, ¿qué consejo podemos darle a Timoteo ante la realidad de los problemas y dificultades que él va a tener que enfrentar en un mundo tan dañado como ese? ¿Qué consejo podemos darle a un joven pastor aquí? Ahí es donde entran en juego los expertos en mercadotecnia eclesiológica, diciéndonos que ante esa realidad nosotros debemos ser innovadores. Debemos hacer el esfuerzo de que nuestras iglesias no se vean muy diferentes al mundo que las rodea, para que las personas, los incrédulos, se sientan lo más cómodo posible dentro de ella. Timoteo, si quieres ser relevante a la cultura a tu alrededor, vas a tener que adaptarte a los tiempos. Los hombres del siglo XXI son muy diferentes a los siglos que nos han precedido. Así que, Timoteo, tenemos que ser creativos si queremos alcanzarlos con el evangelio. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad?
No, no, ni en español, ni en griego, ni en inglés, no. Alguien dijo muy sabiamente, la forma, lo voy a decir tranquilo, yo a veces soy enfático, lo voy a decir tranquilo para que caiga así. La forma más eficaz de alcanzar al mundo con el evangelio no es proveyendo a las personas las mismas cosas que ellos ya tienen en el mundo, sino más bien ofreciéndoles una alternativa que solo Dios puede dar, su palabra. Versículo 14. Pero persiste tú. ¿Ven el contraste? Timoteo, aquí están los falsos maestros, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de sí mismos, amadores del dinero, y mucha gente que tienen ese mismo amor, van a seguir por montones a esa gente. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Sí, Timoteo, yo sé que la iglesia de la esquina está repleta de personas y la tuya parece que no crece, yo lo sé, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Loida y Eunice, la madre y la abuela de Timoteo, eran mujeres piadosas que habían seguido la tradición de Israel de enseñar a la próxima generación la palabra de Dios. Me encantó en una entrevista que le hicieron a John Piper, que le preguntaron: ¿por qué tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y él dijo: la primera razón es porque mi mamá me lo dijo. Mi mamá me lo enseñó así, y ella no me va a hacer mal. Timoteo le dice: recuerda de dónde tú has aprendido, también de mí, dice Pablo, y de tu mamá y de tu abuela, sabiendo de quién has aprendido. Y aquí vienen las razones que Pablo le da a Timoteo. Dice: persiste en eso, sabiendo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la razón, Timoteo, por la que tú no debes seguir las novedades de los falsos maestros. Vendrán hombres malos, engañadores, que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero en lo que respecta a ti, mantente firme, no te apartes de las convicciones doctrinales que hasta ahora te han dominado con respecto a la palabra de Dios. Y esto, Timoteo, por tres razones. En primer lugar, porque solo las sagradas escrituras tienen la capacidad de hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Vieron en el versículo 15? Ningún otro libro del mundo puede hacer eso. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esas palabras del salmista siguen siendo tan vigentes hoy como cuando fueron escritas hace miles de años atrás. La ley de Jehová sigue siendo perfecta. La ley de Jehová convierte el alma, porque la ley de Jehová nos lleva a la fe que es en Cristo Jesús. En segundo lugar, Timoteo, debe mantenerte firme por el origen de la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios que viene con el poder y la autoridad de Dios, como vimos ya. Y en tercer lugar, porque la escritura es suficiente para llevar a cabo el propósito para el cual Dios la inspiró: para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para equipar al hombre de Dios para que pueda hacer la obra. Lo que Pablo está diciendo aquí es muy similar a lo que dice el profeta Isaías 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Qué glorioso. Predica la palabra, porque Dios va a hacer con su palabra lo que Él quiera. No con la mía ni con la tuya, sino con la de Él, con su palabra. A la luz de esa realidad, ¿qué debemos hacer nosotros, los pastores y predicadores? Capítulo 4.
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Yo no tengo el don de interpretación de lengua. Tenés que decirlo vos. ¿Qué debe hacer Timoteo? Predica la palabra. Predica la palabra. Y de paso esa frase está en modo imperativo. Lo que significa que no es una opción, entre otras opciones, no es una sugerencia, es una orden. Dios nos manda a proclamar como heraldos la palabra de Dios. Eso es lo que significa la palabra predicar, es la palabra keruso, proclamar en alta voz como un heraldo. En los tiempos antiguos, los heraldos iban por las calles anunciando en alta voz la victoria de un rey, las nuevas políticas de un nuevo gobierno o la llegada del emperador. Bueno, eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer como predicadores cristianos. Debemos predicar fielmente la palabra para dar a conocer la victoria del Rey Jesús. Es lo primero. Él venció en la cruz, como vimos ayer. Debemos anunciar como heraldos las políticas de su gobierno. Arrepiéntete, cree, vive en santidad, todo lo que dice el Nuevo Testamento. Y anunciar como heraldos la realidad de su segunda venida. Comentando acerca de este texto, alguien dice que la predicación de la palabra centrada en el evangelio es el único medio ordenado por Dios para preparar a los pecadores para la llegada de ese día. ¿Cuál día? El día de la segunda venida. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es: Timoteo, los tiempos son peligrosos, los creyentes son perseguidos por causa de su fe, los engañadores irán de mal en peor, pero tú, Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando sea factible hacerlo, cuando sea peligroso hacerlo. Timoteo, aunque todo el mundo te diga que la predicación de la palabra ya dejó de ser relevante en una cultura dominada por los videos, predica la palabra. Predica la palabra. No sustituyas la predicación de la palabra en la iglesia absolutamente por nada. Quita los títeres, Timoteo. Saca los payasos. ¿Saben que hay iglesias que tienen payasos? Y hay predicadores que son unos payasos aunque no estén disfrazados. Una vez oí a un siervo de Dios diciendo: no se puede ser profeta y payaso al mismo tiempo. Predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y la paciencia es necesaria, mis hermanos, por dos razones. En primer lugar, porque los cambios no se producen de la noche a la mañana. Los pastores a veces quieren, ya predicaron del amor y todos se aman. Ya predicaron del chisme, nadie chismea. No, eso no funciona así. No funciona así. Los cambios no se producen de la noche a la mañana. Pero la segunda razón por la que Pablo nos dice que debemos tener paciencia es por lo que dice en el versículo 3. Dice: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Por eso debemos tener paciencia. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. ¿Ustedes se imaginan eso? Personas amontonándose falsos maestros para que les rasquen el oído, para escuchar lo que ellos quieren escuchar. Como dice William Hendrickson, el anhelo de esta gente es tener maestros que se adapten a sus propios caprichos o a sus gustos pervertidos. Pero tú, Timoteo, ven versículo 5, otra vez el contraste, pero tú. Hay tres pero tú en el texto. En el versículo 10, en el versículo 14 del capítulo 3 y en el versículo 5 del capítulo 4. Esto es lo que hacen los falsos maestros. Pero tú eres diferente. Tú eres un siervo de Dios. Pero tú, sé sobrio en todo,
Versículo 5. Es decir, Timoteo, mantente en tu sano juicio. No te dejes arrastrar por el deseo de esta gente de ver y escuchar cosas sensacionales y extravagantes. Timoteo, sé sobrio. Sé sobrio. Segundo lugar, soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Recuerda que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, y eso incluye a los que persisten en predicar la palabra cuando la gente no quiere oír la palabra. Haz obra de evangelista en la iglesia y fuera de la iglesia. Comparte el evangelio con los perdidos. Cumple tu ministerio. ¿Cómo? Entre otras cosas, procurando con diligencia presentarse delante de Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, y en segundo lugar, predicando la palabra. Cumple tu ministerio. Mis hermanos, ¿cuáles son los argumentos que hemos usado hoy aquí para defender el por qué las iglesias deben recuperar la predicación expositiva? En primer lugar, porque es a través de su palabra que Dios manifiesta su poder, su autoridad y su presencia especial en el mundo. Y en segundo lugar, porque Dios nos ordena que prediquemos su palabra. Si la gente quiere oír, predica la palabra. Si la gente no quiere oír, predica la palabra. Mis hermanos, podemos llenar las iglesias haciendo muchas cosas entretenidas, pero no veremos a un solo pecador pasar de muerte a vida a menos que la palabra de Dios resuene con poder en medio del valle de los huesos secos. Solo la palabra puede hacer eso. Pastor, que estás aquí en esta mañana, si tú quieres la bendición de Dios sobre tu ministerio, entonces predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Al final de cuentas, lo que el Señor evaluará de tu ministerio en aquel día no es el número de personas que vengan a escucharte cada domingo, no es la cantidad de sermones reproducidos en YouTube. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Mateo 24, 45, 46. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Haciendo qué? Dándole a su pueblo el alimento de su palabra a tiempo y fuera de tiempo.